Ha desaparecido el sol completamente. Tengo las manos congeladísimas. Esta sensación de arrancar la moto por la mañana y dirigirse a otro destino, ¡wow! Es increíble. Hoy me voy para Dalat, para las montañas. Son unos 160 kilómetros, según Google Maps, 4 horas y media. Bueno, el paisaje ya está cambiando un poco, se ve un poco más montañoso. Veis a dónde voy, ¿verdad? Hola, pues no os quedaba claro, que también soy persona. Pero mira la carretera como está muy bacheada, está llena de parches. No puedo ir a más de 50 por hora. Mira, a este le podría vender la gasolina. Se habrá quedado tirado. Sí. Yo nunca me había pensado que 2 litros de gasolina le hicieran a uno tan feliz. ¡Hala! Señoras y señores, bienvenidos a Dalat. Y los primeros en llegar aquí, aparte de los locales que había por la zona, fueron los franceses. Sí, los franceses durante el colonialismo estuvieron en el sur de Vietnam. Si no sabes exactamente de lo que te hablo, mírate el vídeo que te está saliendo aquí arriba, que te cuento la historia de los franceses. ¿Y por qué Dalat? Pues porque Dalat está a 1500 metros de altura y vinieron aquí para escapar del calor de Saigón. Sea como sea, aquí en este barrio donde estoy ahora es donde construyeron sus villas y ahora todo esto se le llama el barrio francés. De hecho, toda esta zona, todo este barrio pertenece a una marca hotelera que en su momento compró la propiedad y restauró las casas. Como veis en este álbum fotográfico, estaban en bastante malas condiciones. Y lo que tenéis justo aquí detrás mío es la estación original de tren que construyeron los franceses para llegar a Dalat a principios del siglo XX. Es la estación original, juntamente con el tren original, y obviamente nada de esto funciona, es simplemente ahora un museo. ¿Ves? Y esos son los chavalitos que vienen del colegio. Eso significa que son las 11:30. Se van para casa a comer ya. Bicis, motos, coches, niños andando, camiones, avanzando en mi sentido. Aquí en Vietnam la cosa funciona así. Todos van por la misma carretera. Y en contraste con todo el diseño colonial francés, aquí en Dalat encontramos la Crazy House. Y esta casa loca, que en realidad es un hotel con 10 habitaciones, no tiene líneas rectas, todos son curvas, está basado en la naturaleza. Y ahora diréis, bueno, pero esto es un poco concepto de Dalí, ¿verdad? Sí, efectivamente, está inspirado en Dalí y en el surrealismo. A este hombre le han puesto la melena con Photoshop, ¿verdad? Por cierto, en el norte de Vietnam, cerca de Hanoi, hay un personaje, un hombre, que ha creado también un valle artístico, con un concepto muy parecido a este. Échale un vistazo al vídeo que te está saliendo aquí arriba, que te cuento más. Y a unos pocos kilómetros al norte de Dalat, a los pies de la montaña Lang Biang, encontramos este pueblecito de la minoría étnica Kho, los cuales se dedican a la producción del café. Y es que aquí, en las tierras altas del centro de Vietnam, se produce la gran mayoría del café que se consume en el país y que se exporta en parte al exterior. Pero entre nosotros, viniendo por la carretera, he encontrado sitios mucho más auténticos que este. Creo que ¿esto es café? Esto está demasiado preparado para el turista. ¡Hala! ¿Veis las casas? ¿Veis algunas de estas casas como son aún? De madera completamente. Mira esta de aquí también. Mira estas casas como son, de madera. Creo que todo esto es café, porque en esta zona se hace café. Mira las casas, qué bonito. Se me acaba de caer la llave. Pero como ya sé que esto puede pasar, la llevo con un cordel aquí. De los baches se ha caído. La naturaleza es preciosa, pero yo desafortunadamente estoy en la época seca, al final de la época seca, y no hay agua. Pero en la época de lluvias hay un montón de cascadas que se pueden ver así. ¿Veis? Restaurante y tienda de ropa, 2 en 1.
Bueno, pues todo lo que veis en la mesa, el pescado que es atún, el arroz, tofu, esta ensalada de pepino y la sopita, pues ha sido un total de 70 para 2 personas. Estaba todo muy bueno y calentito. Todo esto que tengo aquí detrás mío es la Lim Phok Pagoda. Terminada en 1952, también es conocida como la Pagoda de los Cristales Rotos, porque tiene un dragón de 49 metros hecho con trocitos de botella de 12.000 botellas. Está todo hecho de mosaicos. Es increíble la cantidad de detalle y trabajo que tiene hacer todo esto. Lo que tengo aquí detrás mío es una torre de 37 metros de altura y adentro contiene la que seguramente es la campana más pesada de todo Vietnam. Y así es como se ven 8 toneladas y media de campana budista. Y si la campana te parece poco, aquí tienes un Buda de 18 metros recubierto con 600.000 flores. Son las 6:15 de la mañana. Es muy tempranito. ¡A ver! ¡Hostia! ¡Hostia! Ha desaparecido el sol completamente. Completamente. Tengo las manos congeladísimas. Pero bueno, en algún momento u otro eso tendrá que terminar, ¿no?